Trabajamos en el área de matemática del segundo curso con relación al tema de igualdad de matrices, operación con matrices, adición y sustracción. Cuando dos o más matrices son iguales, cuando tienen el mismo orden, es decir, en misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Y las operaciones que vamos a estar realizando con las matrices es la adición o suma y la sustracción, que es la resta. Condiciones para que se pueda sumar o restar dos matrices entre sí es de que deben de tener mismo orden, es decir, misma cantidad de fila y misma cantidad de columna. Y se resuelven aplicando la suma o la resta a los elementos correspondientes. Aquí tenemos una pequeña actividad de inicio. Dice, como parte de una dieta saludable, baja en grasas, azúcares y sodio, la OMS recomienda consumir más de 400 gramos de frutas y verduras al día para mejorar la salud general y reducir el riesgo de determinadas enfermedades no transmisibles. Siguiente dice, en la siguiente tabla se muestra la cantidad y variedad de alimentos vendidos en 2 semanas en el Copetín Doña Francisca, dice. Entonces aquí tenemos en esta tabla en donde se puede ver la cantidad de y variedad de alimentos vendidos en 2 semanas. Entonces la semana 1 tenemos los alimentos que son una empanada, chipa, frutas y verduras. Y la semana 2 los mismos alimentos, empanada, chipa, frutas y verduras. Y aquí tenemos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y aquí tenemos representado las cantidades correspondientes a la venta. En el primer punto dice, analizo la información proporcionada en la tabla y luego respondo. Escribo la matriz que representa los datos proporcionados en la tabla. Identifico el orden de la matriz correspondiente. Entonces aquí nos pide representar los datos proporcionados en la tabla en una matriz. Entonces vamos a representarlo lo que corresponde a la semana 1 con relación a los días y en otra matriz la semana 2 con relación a los días. Por lo tanto aquí tenemos los datos que es 80, 50, 13, 50, 50, 14, 70, 60, 10, 65, 65, 80, 90 y 9. Aquí tenemos, por lo tanto, representado lo de la semana 1 y vamos a llamarlo S1 a esta matriz. Y lo de la semana 2 vamos a llamarlo S2, que tiene siguiente elemento: 55, 45, 64, 30, 10, 30, 27, 24, 35, 3, 47, 58, 4. Aquí tenemos lo que corresponde a la semana 2. Entonces representamos cada una de estas semanas en la semana 1 y semana 2 con relación a esta tabla que tenemos aquí. Entonces ahora en el siguiente punto dice qué tipo de matriz se forma con los datos proporcionados. Entonces nos fijamos por la cantidad de filas. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 filas y tenemos 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto, cada matriz viene a ser una matriz rectangular. Entonces tenemos matriz rectangular por el hecho de que no coincide la cantidad de filas y columnas de cada una de las matrices.
Luego dice las matrices son iguales, entonces para que sean iguales deben de tener el mismo orden. Entonces esta matriz S1 tiene 5 filas por 3 columnas. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filas, 1, 2, 3 columnas. Y la matriz S2, su orden también es de 5 filas por 3 columnas. Y aquí nos pregunta si las matrices son iguales. Por lo tanto, las matrices son iguales porque tienen el mismo orden. ¿Qué cantidad de empanadas fueron vendidas el lunes de la semana 1? Dice. Entonces de la semana 1, aquí tenemos de la semana 1 la cantidad vendida el día lunes. Entonces el día lunes la cantidad vendida es 80 empanadas. Entonces aquí ponemos 80 empanadas vendidas. Y luego dice qué elemento de la matriz corresponde. Entonces corresponde al elemento A11, que en este caso porque ocupa en la primera fila y en la primera columna. Entonces vendría a ser el elemento A11. Extraigo los elementos A13, A42 y los elementos B13 y B21. Entonces, de lo que son elementos A son de la matriz S1 y lo que son el elemento B son de la matriz S2. Entonces nos pide aquí A13. Entonces el primer número corresponde a la primera fila, tercera columna. Entonces aquí tenemos la primera fila y aquí tenemos 1, 2, 3, la tercera columna. Por lo tanto es el elemento 13. Luego A42, entonces cuarta fila, primera, segunda, tercera, cuarta fila, segunda columna. Entonces vendría a ser el elemento 60. Luego de la matriz S2 dice B13, entonces de la primera fila la tercera columna. Entonces primera fila, 1, 2, 3 columna es el elemento 5. Y luego el elemento B21, entonces segunda fila, primera columna. Entonces vendría a ser el elemento 64. Luego, ¿qué opinas sobre la cantidad de frutas y verduras vendidas en el Competín Ña Francisca? Dice. Entonces aquí tenemos la cantidad de frutas vendidas en la semana 1 y en la semana 2. Aquí tenemos 13, 5, 14, 10, 17, 5, 3, 9, 4. Entonces aquí lo que podemos decir es que la cantidad de verduras vendida en la semana 1 es mayor que la cantidad vendida de la semana 2. Entonces, en la semana 1, se tuvo más cantidad vendidas que la semana 2 en frutas y verduras. Luego, siguiente ejercicio dice calculo el valor de cada letra para que las dos matrices siguientes sean iguales. A es igual a B, dice. Entonces, aquí tenemos matriz A y matriz B. Entonces, la matriz A, miramos el orden. Aquí tenemos 1, 2 filas, 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto, el orden es de 2 por 3. Tiene 2 filas y 3 columnas. El orden matriz B tenemos aquí 1, 2 filas, 1, 2, 3 columnas. Por lo tanto es 2 por 3 también. Por ser matrices iguales, por tener el mismo orden, también los elementos correspondientes son iguales. Por lo tanto, el primer elemento, que es 3, es igual al elemento A menos 2. Y ahí vamos a determinar el valor de A. Entonces el valor de A, despejamos, este 2 está
Restando, el que resta va a pasar a sumar. Vamos a tener 3 más 2 igual a A. Por lo tanto, A es igual a 5. Ahí ya tenemos ya el valor de A, que es 5. Luego, siguiente elemento, que es Z más 2 es igual a menos 10. Por lo tanto, tenemos que Z más 2 es igual a menos 10. Despejamos Z, va a ser menos 10, 2 es positivo, pasa a negativo, y Z es igual a menos 12. Por lo tanto, el valor de Z es menos 12. Siguiente elemento es I menos 1 es igual a 2. Entonces, I menos 1 igual a 2. Despejamos I. De negativo pasó a positivo y va a ser igual a 3. Por lo tanto, el valor de I es 3. Siguiente elemento tenemos x más 3, x más 4 es igual a 8. Entonces x más 4 igual a 8. Despejamos x, 8 va a ser de positivo, cambia a negativo, x va a ser igual a 4. Por lo tanto, el valor de x es 4. Luego, siguiente es 8 igual a b más 3. Tenemos aquí 8 igual a b más 3. Despejamos b. 3 es positivo, pasa a negativo al otro miembro. Por lo tanto, b va a ser igual. 8 menos 3, 5. Entonces el valor de b es 5. Y al último determinamos el valor de c, que es 6 igual a c menos 1. Por lo tanto, tenemos que 6 es igual a c menos 1. Despejamos c, menos 1 pasa al otro lado a sumar. Por lo tanto, c va a ser igual, c más 1 es 7. Y aquí tenemos los valores correspondientes. Entonces, aquí a menos 2 dice, entonces el valor de a es 5 y 5 menos 2 es igual a 3. Aquí tenemos reemplazando. Aquí tenemos z más 2. El valor de z es menos 12. Y menos 12 más 2 es menos 10, que es igual a este elemento. Aquí tenemos i menos 1. Y el valor de i es 3. 3 menos 1 es 2. Y aquí tenemos 2, que es igual al 2 del siguiente elemento de la matriz B. Aquí tenemos x más 4. Y x más 4 vendría a ser el valor de x es 4 y 4 más 4 es 8. Entonces 8 aquí es igual a 8. Aquí tenemos 8, b más 3 y el valor de b es 5 más 3 es 8. Entonces 8 aquí es igual a 8. Aquí 6 tenemos que es igual a c menos 1. Y el valor de c es 7 y 7 menos 1 es 6. Y ahí los elementos son iguales, por lo tanto, las matrices son iguales. Siguiente, dice, considerando la tabla de ventas de Copetín, doña Francisca, expreso en forma de matriz y luego calculo lo siguiente, dice. ¿Cuál es la cantidad de alimentos vendidos por día en ambas semanas? Dice, en la cantina de doña Francisca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir sumando las cantidades de alimentos vendidos. Por lo tanto, de la semana 1 con la semana 2. Entonces, vamos a tener aquí semana 1 más semana 2. El día lunes tenemos empanadas 80 más 55, que vendría a ser 135. Luego, la chipa en el día lunes 50 más 40 es 90. Frutas y verduras 13 más 5, 18. Siguiente día, martes, va a ser 50 más 64, va a ser 114. 50 más 30, 80. 14 más 10, 24. Siguiente día, miércoles, 70 más 30, 100. 60 más 20, 80. Y 10 más 7, 17. Siguiente día, jueves, 65 más 24,
89. 60 más 35, 95. 5 más 3, 8. Siguiente día, viernes, 80 más 47, 127. 90 más 58, 148. Y 9 más 4 es 13. Y aquí tenemos las cantidades vendidas de los alimentos de la semana 1 en la semana 2. ¿Cuál es la diferencia de venta de los productos alimenticios en las 2 semanas? Dice. Entonces aquí tenemos que hacer la resta. Semana 1 menos semana 2. Entonces por día. Entonces vamos a tener aquí 80 menos 55 es 25. 50 menos 40, 10. 13 menos 5, 8. Del día martes, 50. Aquí tenemos 50 menos 64, que vendría a ser menos 14. 50 menos 30 va a ser 20. 14 menos 10, 4. Día miércoles, 70 menos 30, 40. 60 menos 20, 40. 10 menos 7 es 3. Siguiente día jueves, 65 menos 24 va a ser 41. 60 menos 35, 25. Y 5 menos 3 es 2. 80 menos 47, 33. 90 menos 58 vendría a ser 32. 9 menos 4 es 5. Y aquí tenemos representado en una matriz la diferencia de los productos vendidos de las 2 semanas. Luego dice, da las matrices, las siguientes matrices. Tenemos matriz M, N, Q, R. Primero vamos a determinar su orden. Entonces la matriz, el orden de la matriz M es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va a ser 3 por 3. El orden de la matriz N es 1, 2, 3, 1, 2, 3. También 3 columnas, 3 filas. El orden de matriz Q, tenemos aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3. También es 3 por 3. Y el orden de matriz R es 1, 2, 1, 2, 3. Tendría que ser 2 filas y 3 columnas. Calculamos, dice M más N. Entonces en el punto A vamos a calcular M más N. Primero nos fijamos en su orden. Entonces M es 3 por 3 y N también es 3 por 3. Por lo tanto se puede realizar la operación entre la matriz M más N. Entonces el elemento de la matriz M es 2, 0, menos 1. 3, 0, 0, 4, 1, 1. Vamos a sumar con los elementos de la matriz N, que es menos 1, 2, 3, 2, 5, 1, 3, 1, 0. Y resolvemos los elementos correspondientes. Va a ser 2 más menos menos 1. Va a ser 2 menos 1 es 1. 0 más 2, 2 menos 1 más 3, 2, 3 más 2, 5, 0 más 5 es 5, 0 más 1 es 1, 4 más 3, 7, 1 más 1, 2, 1 más 0 es 1. Y aquí tenemos nuestra matriz resultante, que es M más N. En el punto B nos pide determinar N menos Q. Entonces N menos Q. El orden de la matriz N es 3 por 3. El orden de la matriz Q es 3 por 3. Por lo tanto se puede realizar dicha operación. Entonces el elemento de matriz N es menos 1, 2, 3, 2, 5, 1, 3, 1, 0.
nos pide restar con la matriz Q y elemento matriz Q es 1, 5, menos 2, 5 menos 1, 6, 0, 1, 7. Y resolvemos. Entonces aquí tenemos menos 1, menos 1, va a ser menos 2, 2 menos 5 es menos 3, 3 menos 2, menos por menos es más, por lo tanto 3 más 2 es 5. 2 menos 5 es menos 3, 5 menos 1, menos por menos es más, 5 más 1, 6. 1 menos 6 es menos 5, 3 menos 0 es 3, 1 menos 1, 0, 0 menos 7 es menos 7. Y aquí tenemos nuestra matriz resultante n menos q. Y en el punto C nos pide realizar q más r. Verificamos el orden. El orden de q es 3 por 3 y el orden de la matriz r es 2 por 3. No se puede realizar dicha operación porque no coincide el orden, no tiene cantidad igual en orden. Por lo tanto, no se puede realizar dicha operación porque tienen distintos orden. Siguiente dice, tenemos en cuenta las matrices y luego calculamos, dice. Entonces aquí tenemos la matriz M, N, Q, R y aquí nos pide determinar las siguientes operaciones. M más Q, Q menos M, en el punto C, N más R menos N, traspuesta de M menos traspuesta de T, M más traspuesta de N. Entonces verificamos primeramente el orden de cada matriz. Matriz M tiene 1, 2, 3 filas y 3 columnas. Matriz N tiene 1, 2, 3 filas, 2 columnas. Por lo tanto es 3 por 2. Matriz Q tiene 1, 2, 3 filas, 3 columnas. 3 por 3. Matriz R tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Primero realizamos la suma entre M con Q. Entonces aquí tenemos la matriz M y aquí tenemos la matriz Q. Por tener el mismo orden se puede realizar dicha operación. Podemos realizarlo directamente. Entonces vendría a ser 8 más 2, 10, 8 más 7, 15, 3 más 3, 6, menos 8 más 5, menos 3, 8 más 0 es 8, menos 2, menos 3, menos 5, 1 más 1, 2, 0 más 0, 0, y 6 más 2, 8. Y aquí tenemos nuestra matriz resultante M más N. En el punto B nos pide Q menos M. Entonces aquí tenemos Q orden 3 por 3 y M orden 3 por 3. Entonces de Q a M tenemos que restar. Vendría a ser 2 menos 8, va a ser menos 6. 7 menos 8, menos 1. 3 menos 3, 0. 5 menos 8, menos por menos es más. Entonces 5 más 8, 13. 0 menos 8 es menos 8. Menos 3, menos 2, menos por menos es más. Entonces menos 3 más 2 es menos 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 0 es 0. Y 2 menos 6 es menos 4. Aquí tenemos la matriz resultante Q menos M. En el punto C nos pide realizar N más R
menos R menos N. Entonces nos fijamos N más R, entonces aquí tenemos N más R, en este caso coincide el orden, puede realizarse, y luego R menos N. Entonces hacemos primero N más R. Entonces acá tenemos N más R va a ser menos 7 más 0, menos 7, 2 más 1, 3, 7 más 4, 4 más 4, 8, 2 más 5, 7, 1 más menos 7 es menos 6 y 3 más 6 es 9. Aquí ya tenemos lo que es N más R y vamos a hacer menos R menos N. Entonces aquí vamos a tener lo que corresponde a R menos N, que es al revés. 0 menos 7 va a ser positivo 7. 1 menos 2 es menos 1. 4 menos 4, 0. 5 menos 2 es 3. Menos 7 menos 1 menos 8. 6 menos 3 es 3. Y aquí resolvemos. De la misma manera, entonces menos 7 va a ser menos 14. 3 menos menos 1, menos por menos es más. 3 más 1 es 4. 8 menos 0 es 8. 7 menos 3, 4. Menos 6 menos 8, menos por menos es más. Menos 6 más 8, 2. Y 9 menos 3, 6. Y aquí tenemos nuestra matriz resultante, que es N más R menos N. Luego en el punto D, matriz transpuesta menos la transpuesta de la matriz Q. Entonces M, su transpuesta es fila ordenar en columna. Entonces aquí tenemos 8, 8, 3 en fila, entonces ordenamos en columna. Va a ser 8, 8, 3. Menos 8, 8 menos 2 está en fila, ordenamos en columna. Menos 8, 8, menos 2. 1, 0, 6 está en fila, ordenamos en columna. 1, 0, 6. Y tenemos la transpuesta de la matriz M menos la transpuesta de matriz Q. Entonces matriz Q 2, 7, 3 está en fila, ordenamos en columna. 2, 7, 3. 5, 0 menos 3. 5, 0, menos 3. 1, 0, 2. 1, 0, 2. Por tener el mismo orden, 3 por 3, resolvemos entre ellos. Va a ser 8 menos 2, 6. Menos 8 menos 5, menos 13. 1 menos 1, 0. 8 menos 7, 1. 8 menos 0, 8. 0 menos 0 es 0. 3 menos 3, 0. Menos 2, menos 3, menos por menos es más. Menos 2 más 3, 1. Y 6 menos 2 es 4. Y ahí tenemos la matriz resultante. Y en el punto E nos pide M más la transpuesta de N. Entonces matriz M tenemos aquí que es 8, 8, 3, menos 8, 8 menos 2, 1, 0, 6. Va a ser más la transpuesta de N. Entonces aquí tenemos la N y tenemos fila, ordenamos en columna. Entonces menos 7, 2 va a ser menos 7, 2. 4, 2 en fila, ahora en columna. 1, 3 en fila, ordenamos en columna. Y verificamos. Aquí esta matriz M tiene orden 3 por 3 y la matriz N tiene orden 2 por 3. Por lo tanto, no se puede realizar
dicha operación por no tener misma orden. Siguiente ejercicio dice, averigua el valor de las incógnitas considerando que A es igual a B. Entonces aquí tenemos que el orden de la matriz A es de 2 por 3 y el orden de la matriz B es de 2 por 3 también. Entonces, como tiene el mismo orden, los elementos correspondientes son iguales también. Por lo tanto, tenemos por una parte raíz cúbica de menos 27 es igual a x menos 2. Despejamos x, menos 2 está restando, va a pasar a sumar. Y raíz cúbica de menos 27 es menos 3 más 2 igual a x, por lo tanto x va a ser igual a menos 1. Siguiente, m más 2 es igual al logaritmo de 10. Entonces tenemos aquí m más 2 es igual a logaritmo de 10. 2 está sumando, el que suma va a pasar a restar. Y logaritmo de 10 menos 2, m va a ser igual. Logaritmo de 10 es 1. Podemos verificar en la calculadora. Aquí tenemos logaritmo de 10 es igual a 1 menos 2 es igual a menos 1. Tenemos el valor de m. Luego tenemos z cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces z cuadrado menos 1 igual a 0. Despejamos. Z cuadrado va a ser igual. Negativo pasa a positivo. Elevamos raíz cuadrada. Eliminamos potencia con la raíz. Y z va a ser igual a raíz cuadrada de 1 es 1. Luego, siguiente, tenemos a más 4 igual a 2 al cubo. Entonces vamos a tener a más 4 igual a 2 al cubo. Despejamos a 2 al cubo es 8. De positivo pasa a negativo y a va a ser igual a 8 menos 4 es 4. Siguiente, 2 exponente x igual a 2 al cubo. Entonces 2 exponente x igual a 2 al cubo. Aquí x va a ser igual a 3 porque dos cantidades iguales que tengan bases iguales, los exponentes son iguales. Pasamos al siguiente. Seno de 180 grados es igual a c. Por lo tanto, c va a ser igual. Buscamos el valor de seno de 180 grados con la ayuda de la calculadora y vamos a tener que es igual a 0. Y ahí tenemos los valores correspondientes a cada una de las variables. Y en este caso, las matrices A y B van a ser iguales. Entonces, la matriz A tenemos aquí que es raíz cúbica de menos 27, que va a ser menos 3. M más 2, el valor de M es 1, entonces menos 1 más 2 es 1. Z cuadrado menos 1, entonces el valor de, en este caso, de Z es 1 y 1 al cuadrado menos 1 es 0. Luego acá tenemos A más 4, el valor de A es 4, más 4 es 8. 2x, el valor de x es 3, por lo tanto va a ser 2 al cubo, va a ser igual a 8. Y seno de 180 grados que es 0. Aquí tenemos lo que es elemento de matriz A. Y elemento de matriz B tenemos aquí x menos 2, el valor de x es menos 1, menos 1 menos 2, menos 3. Logaritmo de 10 sabemos que es 1. Aquí tenemos 0. 2 al cubo es 8. 16, que en este caso. Y aquí el valor de c es 0. Entonces aquí tenemos, a ver, 2 exponente x. Aquí el valor de a es 4, el valor de 2 exponente x es 16.
Entonces aquí el valor de X va a cambiar. Hay que corregir aquí. Este es 16. Entonces vamos a borrar aquí esto. 2x es igual a 16. 16 es 2 a la cuarta, por lo tanto, aquí vamos a tener 2x exponente x, 2 a la cuarta, el valor de x por lo tanto es 4. Entonces aquí vendría a ser 2 de x y 2 a la cuarta, en este caso este va a ser 16 también. Y ahí queda verificado que las matrices entre A y B son iguales. Siguiente dice, resuelvo. En la evaluación de cierre de la primera etapa, en la disciplina de matemáticas se considera un total de 28 puntos, distribuidos según los diversos instrumentos de evaluación utilizados por el profesor Rodolfo, el cual los evaluó en 2 momentos. Veamos los puntajes obtenidos por los 5 primeros estudiantes de la lista. Entonces aquí tenemos en la tabla cada uno de los estudiantes y los momentos. Tenemos 2 momentos utilizados en primer momento, instrumento 1, instrumento 2. En el segundo momento también se utilizó 2 instrumentos. Represento la matriz de cada momento de evaluación y averiguo el orden de la misma, dice. Entonces vamos a llamar el primer momento matriz M1. Entonces instrumento vendría a ser instrumento 1, elementos 5, 8, 4, 7, 1, 4, 0, 5, 4, 6. Aquí tenemos lo que corresponde al momento 1 y al momento 2 tenemos 6, 9, 5, 7, 4, 5, 6, 7, 5, 8. Ahí tenemos representado en matriz. Luego, ¿cuál es el puntaje obtenido por cada estudiante en ambos momentos? Dice, para cada instrumento. Entonces tenemos que sumar. Tener momento 1 más momento 2 va a ser igual. 5 más 6, 11, 8 más 9, 17, 4 más 5 es 9, 7 más 7, 14, 1 más 4, 5, 4 más 5 es 9, 0 más 6 es 6, 5 más 7 es 12, 4 más 5 es 9 y 6 más 8 es 14. Y aquí tenemos los puntajes obtenidos de cada estudiante en ambos momentos. Luego en el punto B dice, el siguiente cuadro muestra la población y venta semanal de artículos de artesanía fabricados por los indígenas guaraní de la zona de Trinidad y Tapúa, considerando la producción semanal en unidades y las ventas que se realizan en la semana. Averiguo cuántos artículos de artesanía no lograron vender en la semana, dice. Entonces aquí vamos a hacer una resta. Primeramente vamos a representar en tabla. Entonces vamos a llamarle en la producción semanal en guaraníes, vamos a llamarle matriz A. Va a ser 6, 4, 7, 5, 5 y 5. Y en otra matriz B vamos a ubicar venta semanal en unidades. Va a ser 4, 2, 5, 3, 1, 2. Aquí nos pide hallar cuántos artículos de artesanía no lograron vender en la semana. Entonces, durante la semana vamos a ver cuántos artículos no se vendió. Por lo tanto, vamos a realizar la resta entre la matriz A y B. Verificamos el orden. Tenemos 3 por 2. Tenemos 1, 2, 3 filas, 2 columnas. El orden de matriz B es 3 por 2 porque tiene 1, 2, 3 filas y 2 columnas. Por lo tanto, se puede realizar dicha operación. 6 menos 4 va a ser 2. 4 menos 2,
Es 2, 7 menos 5, 2, 5 menos 3, 2, 5 menos 1, 4 y 5 menos 2, 3. Y aquí tenemos representado en la matriz los artículos que no se llegaron a vender en la semana.